Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, damen und herren, señoras y señores, niños y niñas, súcubes del Ministerio de la Fruta y la Verdura del Tiempo, y lo tenemos jodido. Les voy a explicar por qué lo tenemos jodido. Miren, señoras y señores, normalmente hago mis lecturas, escribo mis anotaciones para comentar en tickets del SPAR o en tickets de correos cuando voy a enviar libros, etcétera, etcétera. Hubo un tiempo que tenía la buena costumbre de llevar una Moleskine en la cual dibujaba, hacía sketches, etcétera, etcétera. He perdido esa buena costumbre, señoras con señores, porque cada vez leo más y cada vez dibujo menos. Y no sé si eso es bueno o es malo, es bueno o sencillamente indiferente. La cuestión es que cada vez que yo quiero hablarles de temas en concreto, puntos que yo destaco de obras, de la historia, de la filosofía, de la historia de la humanidad, me despacho con este tipo de notas y cuando llego a casa me doy cuenta de que soy incapaz de descifrarlo, un poquito como la letra de los médicos cuando escriben facturas. Bien, vamos a intentarlo, seguramente no llegaremos ni a un tercio de todo lo que tenía preparado, pero señores, son las cosas del directo. 332, el fundamento de la virtud. El fundamento de la virtud, continuamos con Spinoza, mayoritariamente desmontando a Spinoza con el debido respeto y también con la exaltación de todo aquello que me parece absolutamente loable. Pero, respecto a la virtud, 332 decía que el fundamento de la virtud es el esfuerzo mismo por conservar el ser propio. Y la felicidad consiste en el hecho de que el hombre pueda conservar su ser. Se sigue también, en segundo, que la virtud debe ser apetecida por sí misma y que no debemos apetecerla por obra de otra causa más excelente o útil para nosotros que la virtud misma. Bien, este segundo tratado nos lleva al hecho de que a usted le pueden adoctrinar, le pueden comer el coco repetidas veces para que usted acabe creyendo, por cuestión de absoluto martelamiento mental, anímico y espiritual e intelectual, que algo es bueno y algo es malo. Esto es bueno y esto es malo. Niño, caca, niño, esto no lo toques, esto no lo digas. Niño, deja de joder con la pelota, como decía el señor Serrat, que se ha jodido la carrera firmando un manifiesto de defensa a la peor organización criminal bajo la cual ha estado jamás supeditada esta nación, o lo que queda de ella. Pero no hablamos de Serrat, hablamos de Spinoza. Bien, básicamente decía que la virtud tiene que salir de uno mismo, es decir, que si usted entiende que algo es bueno o es malo, tiene que intuirlo, no tiene que regurgitarlo. No tiene que ser ningún tipo de adoctrinamiento escolástico el que le lleve a lucubrar qué es lo que es bueno o lo que es malo para su propia comunidad. Y la primera instancia, que para mí es la más importante, es la que dice que el secreto de la felicidad, complementariamente al que yo les di el otro día, mi tip del otro día, con toda la humildad del mundo, les dije que cagar es uno de los secretos de la felicidad, efectivamente uno de los secretos primordiales. El segundo es ser fiel a usted mismo. ¿Qué significa ser fiel a usted mismo? Bueno, significa, pues, algo que a priori pueda no tener más consistencia empírica de la que pueda tener el hecho de que le digan que el brie es menos grasiento que el camembert. Pero es indiferente lo que le digan, porque la base de esta premisa es que usted intuitivamente debe sentir que todo lo que hace, dice y piensa de alguna manera está interconectada con la propia lógica intuitiva con la que usted se despacha en esta cuerda universal. Ya de nacimiento, ya por defecto, por denominación de origen, por DOC, por DOC.
Y según Spinoza, y en esto estoy de acuerdo con él, el secreto de la felicidad es el de llegar a conjuntar, en la medida de lo posible, todas sus necesidades, sus obligaciones, sus represiones sociales para poder convivir en un espacio en el que se las tiene que ver con múltiples personalidades, en poder equilibrar, mantener en un equilibrio esa disposición a la propia resiliencia y renuncia sin que suponga ello la absoluta anulación de su propio ser, su propia identidad intuitiva, si quieren ustedes. ¿Cómo han conformado esta sociedad laboral, mercantil, liberalista, de capitalismo de mercado, ya degenerado en capitalismo de vigilancia, capitalismo salvaje, que por cierto se ha basado en muchas de las premisas de nuestro amigo Baruch Spinoza, por la crónica, se lo digo así de paso? Ese equilibrio está absolutamente castrado y absolutamente imposibilitado por las premisas en que esta sociedad ha basado nuestra propia existencia, nuestro propio período espacio-temporal, si queremos reducirlo en términos que competan directamente a eso poquito que nosotros podemos percibir de la realidad a través de nuestros 5 sentidos. Es decir, usted tiene que ganarse la vida. Usted ha venido aquí para parir con dolor y se ganará el pan con el sudor de su frente, esa maldición bíblica. Y en base a esta maldición bíblica, que no sabemos hasta qué punto ha sido reeditada, hasta qué punto responde a determinados intereses dogmáticos que han sido superpuestos a previas, precedentes filosofías que han pasado a mejor vida fuera de nuestro conocimiento porque fueron exterminadas. No sabemos hasta qué punto esta filosofía va mirada precisamente a que usted esté convencido de que pasa por este mundo para cotizar y pagar impuestos y procrear, y a ser posible, después de procrear, embadurnarse todavía más su propio libre albedrío, pues con impuestos relacionados con el violín de su hijo, con la danza clásica de su hija, con una segunda residencia, con el cambio sistemático de su vehículo, etcétera, etcétera. En definitiva, sí, todo ese capitalismo de consumo y de vigilancia, que ahora está degenerando en capitalismo de vigilancia, y digo degenerando porque ya no es un capitalismo basado en la propia acumulación, si quieren ustedes, incluso aberrante y avariciosa de su calidad de vida a través de más bienes y más estatus, a través de la magia negra del dinero, sino que además estamos hablando ya de una realidad que está basada en una magia negra que va más allá del dinero, porque el dinero al fin y al cabo no es más que un instrumento para poder de alguna forma subyugar esa necesidad, que según Spinoza es la base de la felicidad, conjuntamente con cagar bien, como decía yo el otro día, basada en tener una sensación unitaria, intuitiva, de que usted no traiciona su propio ser. Y esa intuición nada tiene que ver con la que le han explicado que es bueno, que es malo, que es provechoso, que no es provechoso, que es correcto, que es incorrecto, que es bueno y que es malo, sino que tiene que ver sencillamente con un denominador común que usted ha heredado por su propia naturaleza divina. Y al parecer esa naturaleza divina ha estado siempre supeditada a una suerte de censura global en todas las culturas, en todos los tiempos, por algún motivo, y efectuada por algún tipo de fuerza particularmente interesada en que usted se olvide de quién es. No en vano, neoplatónicos, platónicos, herméticos, pitagóricos reivindicaban siempre que no hay nada que aprender en esta vida, sino que recordar. No hay nada que aprender, hay mucho que recordar. En ese sentido, todos estos libros, toda esta acumulación de sapiencia literaria, logorroica, etcétera, etcétera, vendría siendo incluso redundante si usted tuviera la capacidad de remitirse
a su propia esencia intuitiva. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ya deliberadamente se nos ha educado, se nos ha pastoreado, se nos ha acotado y se nos ha estabulado para que no desarrollemos esa forma de entender la realidad. Y cuando hablo de realidad estamos hablando de esta experiencia sensorial y orgánica, esta cuerda espacio-temporal para entendernos que estamos atravesando y que estamos viviendo. Bien, señores, fíjense, esto solamente era el primero de los puntos que había apuntado para que vean ustedes lo jodidamente complicado que es, sobre todo para un verborreico como servidora, poner las cosas en baranda. Sigamos haciéndolo de forma desordenada, no me queda otra. El deseo que nace de la razón nos hace seguir directamente el bien y huir indirectamente del mal. En este sentido, Spinoza recogía el testimonio platónico, de que en definitiva, y eso lo dicen también todos los Vedas y los taoístas y todas las culturas bimilenarias, trimilenarias, recogía el testigo de que el bien y el mal van más allá de un concepto puramente ético o religioso en última instancia, teológico si quieren ustedes. Es una cuestión de lógica natural, el bien y el mal. No deja de ser una cuestión de lógica natural. Los platónicos lo enfocaban en términos estéticos y no daban más explicaciones. El bien es un axioma. Es un axioma. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia nos lleva a que el bien deriva en construcción positiva y sin embargo el mal es una negación de este instinto de construcción y positividad. Y esto lo hacían de manera absolutamente intuitiva. Yo en el último libro que escribí, el tratado este de Nunca estuvimos aquí y todos eran tú, intenté explicar que efectivamente una de las formas en las que podemos explicitar que el bien existe, para empezar, es estipulando que todo este adoctrinamiento que nos habla del mal, en el momento en que nos habla del mal, efectivamente, como quien nos habla de sombra, está induciendo, está implicitando o explicitando que existe una luz, que existe un bien. E incluso en las comunidades más primitivas, que no tienen nada que ver con las grandes religiones del mundo, ni cristianas, ni hinduistas, ni budistas, ni mahometanas, etcétera, etcétera, ese concepto instintivamente existe. Existe por términos de puro altruismo utilitario, es decir, yo no voy a hacer el mal a mi prójimo para que no me lo hagan a mí. Bien, aún en el hecho de que existiera puramente por un concepto funcional, esa funcionalidad derivada y que deriva en un comportamiento que promulga el bienestar del prójimo y no su malestar, tendría una base más allá de su propio utilitarismo, de su propio altruismo utilitarista. Porque ¿por qué la realidad debería estar estipulada bajo un altruismo utilitarista que tendiera al bien, es decir, a la colaboración y a la convivencia y a la conmiseración y no al mal, es decir, a la disgregación, al odio y a la destrucción del prójimo? Si por defecto eso existe, llámenlo ustedes utilitario, oportunista o no, si por defecto incluso fuera una cuestión puramente biológica y utilitaria, esa tendencia utilitaria y biológica que comporta la colaboración y por tanto la empatía y la conmiseración con el prójimo, que es lo que llamamos bien en términos teológicos, tiene un sustrato básico, más allá de ningún tipo de adoctrinamiento. Y pregúntense ustedes por qué. Pero en el momento en el que constatamos esta realidad, incluso en los términos más absolutamente positivistas, funcionales, empíricos, racionalistas, ateos, constatamos esa realidad. Constatamos la realidad de que nosotros, cuando hacemos algo que satisface a nuestro prójimo, ese acto nos reporta un bienestar automático. Y por el contrario, cuando hacemos algo
que contraría o hace sufrir a nuestro prójimo, recibimos exactamente la misma percepción de disonancia, de confusión y de dolor, independientemente de que pueda estar intoxicada por beneficios inmediatos de tipo material. Es decir, yo ahora voy a robar a esta persona y voy a tener 3.000 euros más de los que tenía antes de ponerle el cuchillo en el cuello. Pero el hecho de ponerle el cuchillo en el cuello no me ha aportado ningún tipo de bienestar espiritual. Y eso, señoras y señores, es una naturaleza directa y humana. Bien, señoras y señores, déjenme terminar. No, si en realidad acabo de empezar, pero voy a tener que terminar porque esto es insoportable. Señoras y señores, abyección y soberbia, soberbia y abyección. Tengan ustedes mucho cuidado con ese falso sentimiento de benevolencia que no proviene de su propia voluntad o necesidad de hacer el bien. Lo llaman síndrome del samaritano. ¿Eso qué significa? Que muchas veces algunos de sus peores sentimientos relacionados con una falta de empatía hacia sí mismo, una falta de amor por usted mismo, le llevan a desarrollar un comportamiento absolutamente artificioso que nada tiene que ver con la solidaridad o la conmiseración. Para poder solevarse, para poder levantarse de ese sentimiento de falta de propia autoestima, a través de un rebotado sentimiento de superioridad, y ahí es donde vendría la soberbia, y por eso se le llama síndrome del samaritano. Muchos de ustedes ayudan no por benevolencia, sino por soberbia. No están realmente inducidos por un verdadero sentimiento de empatía con el ser humano al cual ustedes están de alguna manera intentando ayudar. Y eso no sería lo peor que pudiera pasar. Pero, sin embargo, Spinoza, y esta es otra de sus contradicciones, en algunos de sus pasajes dice que la conmiseración, como la humildad, son sentimientos negativos, en el sentido de que no responden al beneficio propio. Y Spinoza, dentro de su racionalismo absolutamente contradictorio, se contradice continuamente este señor, dice que todo aquello que vaya en contra de la propia satisfacción, el propio bienestar, es decir, el propio instinto de supervivencia, es antinatural y por lo tanto va en contra de la sustancia divina, universal, etcétera, etcétera. Ya incurre, como dijimos el otro día, en una enorme contradicción, y es que cualquier tipo de pensamiento, sentimiento, incluso el suicida, que él tanto condena, en tanto en cuanto forma parte y eclosiona dentro de la naturaleza humana y por tanto se materializa, suicidio, conmiseración o humildad, es muy fuerte que diga que la humildad y la conmiseración son sentimientos negativos y los ponga al nivel del suicidio. Pero el hecho mismo de que existan sentimientos como la humildad, la conmiseración y el suicidio, dentro de su propia tesis, comporta que todo aquello que existe procede indefectiblemente de la sustancia divina y universal. Nada puede existir, nada puede elucubrarse si no forma parte en base de ese sustrato sustancial, de ese Dios spinoziano, que todo lo abarca y que todo lo alberga. No hay nada bueno ni malo dentro de muchos de los pasajes de Spinoza, puesto que todo aquello que elucubramos como bien y mal dentro de un adoctrinamiento cultural, circunstancial, forma parte exactamente con la misma dignidad, más allá de esas deliberaciones éticas y morales, teológicas, de la naturaleza divina. No podría existir el mal si Dios no hubiera querido que existiera. Es un engranaje que de alguna manera tiene que cumplir una función de equilibrio dentro de esa naturaleza divina. Con lo cual, cuando Spinoza demoniza no ya sentimientos como el suicidio, autoagresivo si quieren ustedes a nivel orgánico, sino incluso la humildad y la conmiseración, en el sentido de que no reporta ningún beneficio directo al ser humano, con lo cual no son naturales, y con lo cual están fuera de esa órbita de la sustancia divina
que responde exclusivamente a la supervivencia individual. Cuando Spinoza dice esto se contradice triplemente, porque también tiene otros escolios y otras conclusiones, aparte de las que ya les he comentado, en las cuales él no se cansa de repetir que el ser humano correcto, natural y racional desea para los demás lo mismo que desea para sí mismo. Es decir, que cualquier persona que racionalmente esté en armonía con la propia naturaleza, la sustancia divina, Dios, deseará todo aquello que él desea para los demás. Y por ende no deseará todo aquello que él no desea para los demás. Es decir, ningún ser racional, sustancial y en armonía con la divinidad le deseará un mal a nadie. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y al mismo tiempo dice que también deseará para todo prójimo aquello que para él es válido y es reconstituyente y es positivo. Es decir, deseará el mismo bien que él se reserva para sí mismo o se desea para sí mismo, se lo deseará a los demás si es un ser humano en consonancia y en armonía con la sustancia y con la naturaleza, que al fin y al cabo es Dios. Y al mismo tiempo, en otros pasajes le dice que la conmiseración o la humildad, que son sentimientos que de alguna manera rebajan o dificultan su propio camino hacia la bienestancia, la prosperidad, etcétera, etcétera. La humildad y la conmiseración como tales son sentimientos que provienen de la tristeza. Él demoniza la tristeza indefectiblemente. Es decir, que si usted es misericordioso con el prójimo es porque está triste. Y ese movimiento, ese afecto, esa pasión no tiene nada de bueno, según Spinoza. Usted, dentro de su propio dogma cristiano, si es usted cristiano, sentirá la necesidad de dar una limosna o de empatizar con la miseria de su vecino, pero eso, según Spinoza, es algo pernicioso, que no solamente no le reporta nada a nadie más, sino que a usted mismo le denigra. Y al mismo tiempo dice Spinoza que cualquier ser humano sano y natural deseará para todos los demás aquello que desea para sí mismo. Entonces, querido amigo Baruch Spinoza, ¿por qué dices por tus propias premisas, cuando admites que lo natural es desear a los demás lo que te deseas a ti mismo, que sentimientos como la humildad o la conmiseración, que van mirados directamente a poder suplir las carencias de los demás precisamente porque deseas que tengan lo mismo que tienes tú, porque dices que esos sentimientos son negativos, que proceden de la tristeza y por lo tanto son malignos? Amigo Baruch Spinoza, llegados a este punto yo tengo que estar de acuerdo con mi querido hermano Unamuno, que decía que toda tu filosofía, y sin quitarle todo el mérito que le doy, porque es muy interesante, y también estamos hablando de todo lo interesante que tú has estipulado, pero llegados a este punto tengo que estar de acuerdo con mi amigo Unamuno, que dice que tu filosofía está basada en una especie de complejo de inferioridad, basado a su vez en un terror y un miedo a la propia fugacidad. Que tienes tanto miedo, amigo Baruch Spinoza, tanto miedo a tu propia naturaleza efímera, que necesitas de alguna manera justificar de forma racional, racionalidad, término ya caído en desgracia y en desuso, superado, si hablamos en términos científicos de mecánica o física cuántica, una necesidad de justificar tus propios miedos y tus propias carencias, mecanizando los afectos y las pasiones de los seres humanos, dividiendo al ser humano en pensamiento y extensión, dividiendo el movimiento espiritual del ser humano en tristeza, alegría y deseo. Esa necesidad de sintetizar, de liofilizar, de desecar la naturaleza
anímica y espiritual del ser humano no puede más que responder a un absoluto terror que sufres ante la imposibilidad de poder entender, dentro de aquello que tú llamas razón, la mecánica divina. Y ese es el gran problema de cualquier filósofo, que llegado a un techo de cristal, de ahí no puede atravesar. Y ahí es donde entra en juego la humildad, esa humildad que tú demonizas junto a la conmiseración, porque de alguna manera refleja ese sentimiento de derrota y de humillación que sientes a la hora de no poder satisfacer y mitigar tu miedo existencial a través del raciocinio. Amigo Spinoza, unos siglos después llegó la psicología, pero yo como psicólogo tampoco te la aconsejaría como ningún remedio para poder superar tu miedo. Quizás la humildad, esa que demonizas, pudiera ser una entrada hacia un principio que al mismo tiempo pudiera llevarte a elucubrar todo ese mecanicismo espiritual que pretendes instaurar en la ética de una manera un poco más abierta, un poco más cósmica y un poco más universal, con lo cual no estoy diciendo que tu trabajo no sea loable.